Bueno, muchas gracias de nuevo a las personas que nos acompañan el día de hoy. Como bien les comentaba hace un momento, hoy tendremos nuestro segundo taller de SAP Analytics Cloud. Bien les comentaba que esta es una serie de talleres que hemos venido realizando durante los 2 últimos meses, donde comenzamos con TIBCO Jaspersoft, seguimos con TIBCO Spotfire y tenemos nuestras dos últimas secciones de SAP Analytics Cloud. Hoy, 18 de noviembre, el tema es dificultad para definir su target de marketing o estrategia de ventas, modelos de clasificación para dummies con SAP Analytics Cloud. Los invito a que se registren a nuestro último taller que tendremos precisamente dentro de 8 días. Este sería ya nuestro último taller de este año. Igual los invito a que nos acompañen en el panel de ciencia de datos que estaremos realizando el próximo 2 de diciembre, un panel realmente bastante interesante donde nos acompañarán tres personas expertas, tres mujeres expertas en ciencia de datos. Así que pues bien, les estaré enviando la invitación para que nos puedan acompañar en este panel. Estefanía Meluga es una de las personas que justamente nos acompañará en este panel y es la persona que nos acompaña en el taller del día de hoy. Estefanía, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Dani, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Me Muy bien, escuchan bien? muy sí, sí, te escucho Ah, bueno, perfecto, súper. Estefanía. Pues bien, Estefanía, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Voy a dejar de presentar mi pantalla para que comencemos entonces con el taller. Listo, claro que sí. ¿Me confirman por favor cuando puedan ver mi pantalla? No, Estefanía, aún no vemos tu pantalla. Qué raro. ¿Ya la están viendo? No, A ver, ahora sí. Es una presentación de PowerPoint. no, no, Estefanía, no vemos tu pantalla. Un segundo. ¿Ya la pueden ver? No, ahora sí vemos Ah, tu bueno. pantalla. Adelante, Estefanía. Bueno, buenísimo. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a este taller. Hoy el tema que vamos a aclarar y que vamos a profundizar es sobre uno de los casos de los modelos predictivos que nos van a permitir aumentar la probabilidad de que nuestras campañas de marketing, que sean contacto cliente a cliente, pues tengan una mayor efectividad a través de los resultados de los modelos predictivos. Entonces, en ese orden de ideas, pues la idea es clasificar a mis clientes de acuerdo a la probabilidad de respuesta para apuntarle justamente al contacto de esos clientes y no hacerla de forma aleatoria o no darle cobertura pues a toda la población de clientes que nosotros tenemos, ¿listo? O de prospectos o de leads. Entonces, ese va a ser nuestro objetivo justamente. Vamos a imaginar que cada uno de estos rombitos aquí en pantalla representan los clientes y que nuestra pregunta es, bueno, ¿y a quién debo contactar, cierto? ¿Cuál es la mayor probabilidad que tengo de contactar un grupo específico de clientes para tener o una compra, un acercamiento o una futura cita? Entonces, para realizar este tipo de modelos o programarlos dentro de SAP Analytics Cloud, pues nosotros vamos a configurar una regla de clasificación y esta regla de clasificación va a aprender a partir de la historia, ¿cierto?
Entonces vamos a entrenar el modelo con la partición de datos históricos para después aplicarlos en los datos que ya son de evaluación, que ya son los datos de nuestro día a día. ¿Listo? En este caso, nosotros perfilamos a nuestros clientes de acuerdo a diferentes características, por ejemplo, la edad, el género, el estado civil, cuáles han sido las ventas este año, las ventas el año anterior, cuáles ha sido justamente pues la variación de las ventas entre distintos años, el número de contactos o de visitas, cuál es la historia de pago de ese cliente, cuáles son los pagos clientes que tenemos, entre otras características. De acuerdo a ese perfilamiento de nuestros clientes, pues podemos determinar cuáles tienen una mayor probabilidad de pago, de compra, perdón, o una menor probabilidad de compra. Entonces, así como se ve en pantalla, lo que vamos a hacer es clasificar cada uno de esos punticos de acuerdo a la probabilidad pues, que vamos a obtener aprendiendo de la historia del pasado. La idea es que al final tengamos 3 grupos, unos con mayor probabilidad, que son los verdes que aparecen acá, otros con una probabilidad media baja y finalmente los de probabilidad baja. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso dentro de SAP Analytics Cloud? Voy a abrir por aquí una nueva ventanita, voy a entrar a la herramienta y lo primero que vamos a hacer es cargar los datos efectivamente con los que nosotros vamos a trabajar. Para cargar los datos de un archivo local vamos a hacer clic en Create, luego en un modelo y este modelo va a estar alimentado de un archivo que voy a cargar de mi computador. Entonces elegimos esta opción, elegimos la fuente de mi archivo y en este caso voy a elegir unos datos que tengo que me van a permitir tener 2 particiones de datos. Uno, que es el de entrenamiento y otro que va a ser la partición de los datos de test. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos los 2 grupos de datos. En este caso, voy a elegir el de train. Le digo que me importa la información y que empieza a cargar el archivo. Cuando termine de cargar los 3 punticos que se están procesando, pues vamos a tener los datos cargados. Para adelantarnos, vamos a ver la información que ya subimos, que es esta que tenemos acá. Y SAC nos da un resumen de la información que nosotros tenemos, en este caso, sobre nuestros clientes. Entonces tenemos 8.000 filas, 43 columnas. Él nos muestra un sample o un overview de las primeras 2.000 filas y me cuenta una serie de características que son todas estas que están aquí, que me dicen, bueno, así vamos a caracterizar a nuestros clientes para definir, pues, si tenemos una mayor o una menor probabilidad de que efectivamente nos hagan la compra. Para tener claro otros tipos de casos de usos de este tipo de modelos de clasificación que lo que hacen es calcular una probabilidad o la propensidad de que algo pase, es, por ejemplo, también escenarios de churn o escenarios de saber qué empleado puede tener una mayor probabilidad de salir de la compañía, de renunciar, que se llama el flight risk, entre otros casos de uso también. En este caso tenemos 3 dimensiones que son numéricas y tenemos 40 que son categóricas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo configuramos normalmente un escenario de clasificación? Vamos a dar clic en el más, luego vamos a dar clic en un escenario predictivo, que es este último icono que aparece acá. SAC nos muestra las 3 opciones diferentes que tenemos, bien sea un escenario de clasificación con una respuesta de sí o no, que también está rankeada por una probabilidad de que algo suceda o no.
Tenemos también un caso de regresión. El de regresión y el de serie de tiempo comparten muchas de las funcionalidades, a excepción de que en el de la serie de tiempo, digamos que nuestra variable independiente, pues es la fecha, por supuesto es el tiempo, y en el de la regresión son otro tipo de variables numéricas que van a definir al final el resultado, pero no contemplamos la variable fecha como una independiente. ¿Listo? Entonces, en este caso vamos a seleccionar el de clasificación y debemos crear el modelito. Entonces voy a guardarlo aquí en este directorio y él me crea el entorno justamente para elaborar mi modelo. Lo primero que él me pide es, bueno, ¿con cuáles datos vamos a trabajar, cierto? ¿Cuál es nuestra fuente? Entonces, en este caso voy a elegir a través de esta opción la información que vamos a cargar. Como mencionamos, tenemos dos datasets, uno de test o de aplicación y uno de entrenamiento. Por ahora, para entrenar el modelo, voy a utilizar el de entrenamiento. ¿Listo? Lo siguiente que vamos a elegir es el objetivo y la predicción, ¿cierto? Es la variable objetivo. Como nos dice aquí Isaac, pues es la que representa un sí o un no. Y que es la que a futuro pues también vamos a calcular para los nuevos datos de test o de aplicación. ¿Qué otra opción nos muestra Zach para configurar dentro del modelo? Los influenciadores. Estos influenciadores lo que me permiten es elegir si yo quiero excluir alguna de estas columnas que estamos mostrando aquí porque representan información redundante para los datos que ya incluí. Entonces, si por ejemplo yo tengo la edad, pero además tengo una que agrupa la edad en grupos etarios de 10 en 10, pues son redundantes entre ambas, ¿de acuerdo? Entonces, pues lo ideal es elegir una que represente la información que realmente puede predecirme esta variable objetivo o este target. En mi caso, este target se llama Flight Risk. Lo voy a buscar por acá. Y no vamos a seleccionar ninguna de las columnas que van a ser influenciadores. ¿Listo? Yo hago clic en Train y el modelo empieza a entrenarse y empieza a aprender de la historia que ya tenemos. Mientras él termina, vamos a ir proyectando esta pantallita que ya tiene el resultado y que justamente pues nos va a permitir revisar cuáles son los indicadores globales del performance, que es la primera pestaña de Overview que me muestra los resultados. Estos dos indicadores son realmente muy importantes porque nos permiten medir qué tan acertado es el modelo en cuanto a las predicciones. ¿Listo? Entonces, en este caso tenemos un poder predictivo del 64% y una confianza en la predicción del 96%. Hay intervalos o hay rangos que según el tipo de negocio, según el proceso, según los datos, según las líneas, pues son válidos o no para aceptar este modelo como una versión definitiva que pueda ser aplicado a los datos nuevos que voy a recibir para los datos de testeo. ¿Qué más tenemos aquí dentro de la información? Tenemos la partición que se hizo en los sets de entrenamiento, los sets de validación, cuál es la categoría de cada uno de ellos, cuál fue la frecuencia de los datos que encontramos. Aquí, por ejemplo, vemos cuáles son los principales contribuidores a determinar ese target. Vemos que el principal es el estado de empleo de las personas. La contribución es del 13%, luego tenemos la generación, luego tenemos la edad, en qué nivel de la organización está, y este también es una especie de nivel de organización. Luego, ya que nos muestra esta curva que es muy importante, que se llama la curva ROC. Él nos muestra tres curvitas o tres líneas. La verde representa un modelo perfecto, que si alguna vez llegamos a obtener un modelo o una línea que se ajuste a este modelo perfecto, pues sabemos que tenemos un modelo irreal, porque justamente lo que hacen los modelos son representar la realidad, pero nunca vamos a tener una asertividad del 100%. Entonces, en el caso que lleguemos a obtener este tipo de línea que me garantiza
que voy a tener el 100% de asertividad, el 100% de los targets detectados, pues debemos revisar justamente la información. ¿Listo? Ahora bien, tenemos el otro extremo, que es la curva, que es la roja, que es la aleatoria, que es la random. ¿Y qué implica que un modelo se acerque demasiado a esta curva roja? Pues básicamente queda lo mismo si generamos un modelo predictivo o si no. Si elegimos aleatoriamente los clientes o los empleados o los productos o si lo hacemos a través de un modelo predictivo. ¿Cuál es el objetivo? Que nosotros tengamos una curva que, por supuesto, se acerque mucho más al modelo perfecto, pero que no esté completamente ajustada a esta línea verde. En este caso, pues nuestro modelo de validación está en un punto intermedio en ambos y, pues como ya vimos, tenemos indicadores de performance en cuanto a la confianza del modelo y a la capacidad de predicción del modelo, que son bastante altos. ¿Listo? Luego entonces vienen las otras pestañas que me muestran, bueno, cuáles son los principales contribuidores de acuerdo a lo que ya vimos en el resumen de la primera pestaña. Entonces, en esta segunda, mientras carga, ya, ahora sí aparece la lista. Encontramos todas las columnas que nosotros incluimos dentro del modelo y cuánto es la contribución, cuánto me pesa para definir mi variable objetivo, que era el price risk que yo establecí acá. Vemos que entre los 5 primeros tenemos más o menos el 40% de los más importantes. Entonces, si podemos entender por qué este tipo de variables afectan el resultado que yo tengo en mi target, pues seguramente vamos a tener una mejor aproximación con nuestros clientes y pues también vamos a tener mayores probabilidades de tener un true dentro de este resultado que tenemos acá. ¿Listo? Esta segunda gráfica lo que me muestra es, bueno, si quiero elegir alguna de esas variables, por ejemplo, la edad, cómo contribuye en cada uno de los grupos. Él automáticamente me hizo una clasificación y me muestra qué tan importante o cuál es la contribución de cada una de ellas a los resultados que nosotros tuvimos finalmente. ¿Listo? Entonces podemos seleccionar la edad o podemos seleccionar el estado del empleado, si está activo, si está inactivo, la familia del trabajo a la que pertenece, el género, entre otras, y vemos pues la contribución de cada una de esas categorías, ¿vale? La última opción lo que nos representa es bien para el set de validación o bien para el set de entrenamiento, porque yo puedo elegirlo a través de este selector. Bueno, ¿cuál es la frecuencia de los targets positivos, de los true que yo obtengo dentro de esta columna objetivo? Y cuál es la frecuencia que tuve realmente dentro de mis datos. ¿Listo? Aquí vemos las diferentes combinaciones de los grupos que automáticamente SAC me generan y que me permiten evaluar la información de las frecuencias, tanto de los positivos como de las frecuencias absolutas de todos los datos que tenemos. SAC es completamente flexible para elegir la información que estamos evaluando dentro de esta gráfica, entonces bien puede ser un gráfico de burbujas o puede ser un pie chart o puede ser una tabla y me permite elegir, bueno, vamos a tener un punto por cada uno de los influenciadores de las categorías, si quiero elegir o separar las diferentes particiones, que voy a tener en el eje X, que voy a tener en el eje Y, y de esta forma hacemos mucho más visual la evaluación de el poder predictivo de nuestro modelo. ¿Listo? El siguiente punto que tenemos es la matriz de confusión. La matriz de confusión lo que hace es relacionarnos cuántos de los que predije como verdaderos son realmente verdaderos y cuántos de los que predije como verdaderos son falsos y cuántos de los que predije falsos son realmente verdaderos y cuántos de los que predije falsos son realmente falsos. ¿Qué esperaríamos tener? Que esta diagonal de predicted 1 versus 1 y la de 0 versus 0, pues son las que tengan un mayor porcentaje respecto a las demás, porque esta otra diagonal representa pues que el modelo no hizo la predicción acertadamente. Entonces esperaríamos que esta diagonal que tenemos acá pues fuera mucho mayor en porcentaje
respecto a esta diagonal que tenemos en esta parte. ¿Listo? ¿Qué también nos muestra SAC? Nos muestra otras médicas, como por ejemplo la tasa de clasificación, cuál es la sensitividad del modelo, cuál es la especificidad, cuál es la predicción, el F1 score, el fallout, y de acuerdo pues a las necesidades del negocio podemos definir si estos resultados se alinean con la expectativa que tenemos del modelo predictivo. Hay escenarios en los que necesitamos, por ejemplo, una especificidad mucho mayor al 92%. Hay otros para la que es válido movernos entre un rango entre el 80 y el 95%. Y finalmente, esta primera parte, que no la habíamos detallado, lo que tiene es, bueno, efectivamente, si yo quiero contactar a un grupo de mi población de los datos que estoy evaluando, y yo elijo, por ejemplo, que fuese, no sé, vamos a elegir contactar el 20%. Y vamos a elegir que el objetivo de mi target que es detectado va a ser en este caso del 58%. De esta manera, nosotros podemos aproximarnos a, bueno, cuánto va a ser lo que realmente yo voy a poder alcanzar con una mayor probabilidad de conversión de mis clientes cuando contacto el 20%. Si yo elijo, por ejemplo, el 80%, vamos a detectar un 99.6%, que es bastante alto. Pero si los recursos que tengo para una campaña específica solamente me permiten contactar el 30%, voy a saber que la probabilidad de que los clientes que detecte sean un true al final va a ser aproximadamente del 70%. ¿Listo? Esta es la interpretación que tenemos de la matriz de confusión. Ahora bien, está muy relacionada con la siguiente pestaña, que es la simulación de la utilidad. Entonces, nuevamente, si mis recursos solamente son suficientes para contactar el 30%, sé que de toda la población de ese 30% que yo contacte, el 70% va a derivar en un true, en ese objetivo que yo me propuse, ¿sí? ¿Cuánto representa el 30% dentro de los datos que yo cargué? Pues representa 625 contactos y en ese orden de ideas, pues los detectados van a ser 180 de mis clientes. ¿Listo? Ahora, si yo puedo enriquecer este análisis además con los costos y con las utilidades de detectar un positivo predicho y un predicho, un cliente que ha sido predicho, pero que realmente es uno true, pues podemos introducir esa información dentro de este cuadrito de costos. Entonces, por ejemplo, si yo sé que el costo de predecir un positivo por las llamadas, por ejemplo, que tengo que hacer es de 2.000, ¿cierto? Y obtengo una utilidad, por ejemplo, de 500 por cada uno de ellos. Entonces, él me predice y me dice, bueno, esto es lo que vas a gastar en los contactos o en las llamadas que vas a hacer, pero si tú utilizaras, o sea, mucho, si tú no utilizaras ningún modelo predictivo, sino que lo hicieras aleatorio, pues tendrías un gasto mucho mayor, como lo vemos aquí en las cifras. Entonces, en este caso, la diferencia pues representa 51.500, que es un aumento positivo de la ganancia de 4.25%. Entonces, la capacidad que tenemos de cuantificar cuánto representa realmente el resultado de mi modelo predictivo en términos de costos y en términos de utilidad para ver el valor que este tipo de iniciativas tiene al interior, por ejemplo, de un contacto, de evitar el churn o de evitar el flag de algún empleado, pues claramente se puede evaluar a la luz de estas opciones que tenemos dentro de SAC. ¿Listo? Entonces, este es otro tipo de funcionalidad que tenemos aquí directamente sobre el modelo. Y finalmente tenemos las curvas de performance, que lo que hacen ya es detallar, por ejemplo, nuevamente tenemos la curva ROC, que fue la que vimos en Overview, que es la más importante. Tenemos también la de Leaf, nuevamente él me dice, mira, esto representaría un modelo perfecto, este representaría un modelo aleatorio y este representa pues el modelo que tú construiste, el de validación. Tenemos también las curvas de sensitividad, de Lorenz, de densidad,
y podemos elegir en qué set de entrenamiento o de validación vamos a revisar los datos que estamos visualizando. Entonces, todas estas opciones las podemos activar simplemente cargando los datos, eligiendo cuál es mi objetivo de predicción, si tengo influenciadores o no, y entrenando el modelo. Ahora bien, en este momento estoy en el entorno de SAC, que lo que hace es mostrarme las opciones de configuración y de resultado de mi modelo. Pero ¿qué pasa si yo quiero integrar estos resultados con un tablero que tenga información adicional eh, sobre el negocio, ¿cierto? No específicamente sobre este modelo, sino que también lo puedo enriquecer con información adicional que me dé visibilidad de pronto de todo el proceso de mi interés. ¿Cómo hago para exportar esta información y que sea consumible desde una historia de SAC? Simplemente hacemos clic aquí en aplicar el modelo. Entonces, lo que hacemos es generar un output que al final se va a mostrar como un dataset de salida, que es el que tengo aquí, output de clasificación. Esta salida va a contener las columnas iniciales, por supuesto, las que vimos que se cargaron al inicio del ejercicio, porque esa es información que utilizamos para ejecutar el modelo, pero al final vamos a tener una predicción, una columna que me dice la probabilidad de que este cliente puntual con estas características, con este perfilamiento, pues responda a un true o a un false. Y tenemos también cuál es la categoría de predicción de cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, esta es la salida de mi modelito que podemos validar y que podemos utilizar en otros tableros adicionales que sean de nuestro interés. En este caso, voy a mostrarles un tablero de clasificación que justamente integra la información para cambiar un poquito de escenario de negocio y para que vean que puede ser utilizado en otro escenario. Tenemos aquí los resultados de un modelo de riesgo de churn. Entonces, en este caso, el churn es de mis empleados y lo que hago es calcular la probabilidad de que mis colaboradores, de que mi equipo de trabajo, pues, renuncie a los cargos. ¿Listo? Entonces tenemos en este caso 1778 que tienen una predicción de falsa y tenemos 222 de verdadero. Ahora, si yo empiezo a profundizar en la información y a evaluar, por ejemplo, cuáles son los tipos de funciones en los que están este grupo de personas que probablemente van a salir de la compañía. Vemos que tenemos Store Operations, Customer Services, Sales, los que están en la parte técnica, finanzas, General Management y Corporate. Aquí tenemos 76, 53 y aquí ya dentro de los dos primeros seguro tenemos el mayor porcentaje del equipo que va a estar clasificado dentro de este True. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si además podemos relacionar el área, por ejemplo, o la unidad organizativa con también el rango del salario? Entonces, a mayor intensidad del color azul dentro de este grafiquito, pues vamos a tener mayor cantidad de los empleados que tienen una mayor probabilidad de churn, de irse, de estar dentro de esta categoría de true. Entonces, vemos que, por ejemplo, los de Customer Services, que ocupan el segundo lugar dentro de este ranking, que tienen un salario de más de 100,000 o de 60, 80,000, son los que tienen mayor número de personas, pero también los que están dentro de Corporate Services, los que están entre 60 y 80 en un rango de salario, pues son los que definitivamente tienen una mayor probabilidad. ¿Listo? Los otros, como vemos, pues tienen realmente muy, muy poquita cantidad de equipo de trabajo, de empleados. ¿Qué pasa si nosotros también relacionamos esta información, por ejemplo, con la generación o con la edad de mis colaboradores? Entonces vemos, por ejemplo, que los que no, definitivamente no, son los que hacen parte de la generación Y,
la generación Z, la generación X, unos poquitos, late boomers y los early boomers mucho menos. Pero ¿qué pasa con los que son verdaderos? Si yo elijo aquí los verdaderos, el tablero se actualiza y me va a mostrar, bueno, cómo están los que son true. Definitivamente la generación Y es donde tengo mayor probabilidad, luego la X, luego late boomers y luego los early boomers. Entonces coincide lo que pasa entre los predichos como falsos y los verdaderos y por tanto pues yo puedo aproximarme a un insight que de pronto me diga que pues justamente la generación no tiene tanta influencia dentro de este resultado final de churn. Y finalmente, pues tenemos la información por edad también para revisar, bueno, cuál es el grupo etario donde con mayor probabilidad seguramente voy a tener churn de mis colaboradores. Como vimos y como reafirmamos con el tema de la generación, pues los menores de 20 no tienen ninguno negativo, los mayores de 65 tampoco, pero donde tenemos un mayor número está entre 25 y 29, como lo vemos acá. Pero también es el mayor número de empleados en este grupo etario, como claramente se ve en esta gráfica. Y finalmente, pues tenemos ya el detalle de quién es mi empleado, cuál es el rango del salario, cuál es el rango de la edad, en qué organización o en qué nivel está y cuál es la probabilidad de que esa persona pues termine con un churn en true. ¿Listo? Y están la lista de todos y nuevamente pues si yo elijo alguno de los grupos o alguna de las categorías, pues él me muestra específicamente los datos para estas personas, ¿vale? Entonces así podemos correr un modelo de predicción para más integrarlo con datos y enriquecerlo con nueva información, ¿vale? Ese era el taller que les queríamos compartir hoy sobre cómo correr modelitos de clasificación en SAC y cómo después integrarlos en historias dentro de la misma herramienta. Estefanía, muchísimas gracias. Invito a las personas que nos acompañan que puedan dejar sus inquietudes, sus preguntas en el chat. Inicialmente nos preguntaban sobre las capacitaciones de las semanas pasadas. Les pongo en el chat o les puse más bien hace un momento el link a nuestro canal de YouTube donde pueden ver la grabación de todos los talleres anteriores. Tenemos algunas preguntas, Estefanía, y dice que las funciones de clasificación son completamente parametrizables. Son parametrizables con las configuraciones que vimos. Permite seleccionar el target y los influenciadores, pero opciones adicionales no se puede correr. La otra opción que tendríamos es ejecutar un script DR dentro del mismo SAC, pues que ahí sí podemos personalizar completamente la función o el modelo que vayamos a ejecutar. Pero como les mostré dentro de SAC podemos especificar el target y los influenciadores. Ok, perfecto. Una pregunta adicional, Estefanía, dice, al indicar que el modelo predictivo es de clasificación y sabiendo que existen diferentes algoritmos de clasificación, ¿SAC me permite indicar algún algoritmo de clasificación particular o siempre lo hace con el mismo algoritmo? Él por detrás, como vimos la semana pasada con las series de tiempos, busca el mejor modelo en términos de el poder predictivo y el accuracy del modelo, pero está internamente seleccionado. Nosotros no podemos definir cuál va a correr y cuál no. Lo que hace es calcular mientras está entrenando el modelo cuál es el mejor en términos de esos dos indicadores y finalmente pues es el que me representa. Vale, Estefanía, muchas gracias. Y la última pregunta que tenemos es, eh, o sea, lo que estabas mostrando hace un momento es una vista de diseño, cómo los usuarios finales consumen los modelos. Pueden consumirlo a través de la misma ventana o de la misma interfaz que yo les estaba presentando o también pueden elaborar un tablero que sea mucho más orientado pues a los líderes de negocio como el último que vimos. Cualquiera de las dos opciones es viable.
Ok, Estefanía, muchísimas gracias. Pues bien, no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias, Estefanía. Gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Los invito a que visiten o a que consulten más bien la grabación de los talleres anteriores y los esperamos en el último taller que tendremos la próxima semana. Estefanía, muchas gracias. Una feliz tarde para todos. Gracias, buen día.